Este es el episodio 13 de Fuera del Algoritmo, un podcast de literatura, series y cine, curado según nuestro criterio. Yo soy Celeste Murillo. Yo soy Alan Díaz. Y si están escuchando este episodio es porque alguien ya les pasó el link, pero si quieren volver a escucharlo o escuchar los anteriores, pueden encontrarlo en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos o en www.laizquierdadiario.com/podcast. Hoy vamos a tomar una novela que salió en castellano en España y acá apareció hace unos meses. Se titula GB84 y la escribió David Peace. GB es por Gran Bretaña y 84 por el año. Y a pesar de que el apellido del autor en inglés significa paz, esta es una novela sobre todo lo contrario, porque lo que va a contar es la enorme huelga de los mineros británicos, que duró casi exactamente un año, contra el intento de privatización y de cierre de minas de Margaret Thatcher. Lo que fue básicamente una declaración de guerra. Sí, efectivamente, es parte de lo que va a mostrar en la novela. Esta huelga es, aparte, muy importante no solo para Gran Bretaña, para Inglaterra, sino a nivel internacional, porque junto con la huelga de 1981 contra los controladores aéreos en Estados Unidos, fue la otra huelga testigo, digamos, elegida para probar cómo doblegar a la clase obrera e instaurar una nueva relación de fuerzas que hoy conocemos como neoliberalismo y abrir ese periodo. Así que se abrió con eso a nivel global un momento de pauperización y de precarización de toda la clase obrera que hoy está mostrando su agotamiento, pero que sus consecuencias todavía estamos pagando. Claro, eso te iba a decir. Básicamente todo lo que conocemos hoy sobre las relaciones laborales es como que surgió como idea en ese momento. En estas dos huelgas que de hecho fortalecieron a los regímenes de Reagan y de Thatcher, por eso otra forma de decirle al neoliberalismo es la época Reagan-Thatcher. Claro. La novela fue escrita en 2004 como una especie de homenaje a los mineros en el 20 aniversario, digamos, de la huelga, y el autor cuenta en una entrevista que el motor fue que sentía que se hablaba poco del tema, a pesar de esta importancia tan grande que tenía, que se hablaba poco del tema. El escritor es efectivamente británico, de hecho es oriundo de la zona en donde estuvo concentrada la huelga, o sea que un poco también son memorias de su adolescencia, porque era adolescente en ese momento, y es conocido por una serie de policiales, en realidad negros, basados en un asesino serial que justamente también está en esa misma zona. Eso ya me gusta. Claro. Son buenas noticias. Y de hecho esta novela iba a ser como parte de esa serie, pero al final decidió que le iba a hacer como novela independiente, pero bueno, tiene una relación por el lugar y también por algunos hechos. El prologuista de la edición en castellano dice que si en esa serie de 4 novelas que tiene hay un descuartizador serial, en GB84 hay una descuartizadora serial que está en la casa en la casa de gobierno británico, que es Margaret Thatcher, ¿no? Que llegaba, digamos, al gobierno con el plan de desguazar el complejo minero británico, donde trabajaban casi 200.000 trabajadores, ¿no? Y que aparte significaba desarticular uno de los sectores más concentrados y más poderosos sindicales en ese momento, que era el sindicato de los mineros, ¿no? Algo que nos suena porque poco después llegó acá, digamos, esos planes. Hay un elemento importante para tener en cuenta, es que nosotros ahora recordamos a Margaret Thatcher como la dama de hierro, digamos, como una imagen fuerte. Una mujer poderosa. Claro, pero en realidad cuando ella llegó al gobierno, llegó débil porque su partido conservador estaba debilitado, justamente por una huelga previa que le habían hecho los mineros a principios de los 70, donde habían ganado, y desde ese momento venía en crisis. Entonces ella llegó debilitada al gobierno y con resistencias incluso dentro de su propio partido, pero revirtió eso con 2 hechos. Uno que conocemos bien, la guerra de Malvinas, a donde salió ganando y eso le permitió presentarse y ser reelecta. Y el otro hecho que preparó efectivamente fue esta huelga disciplinar a los trabajadores mineros, que eran el núcleo central, digamos, de la clase obrera británica. Estaba pensando en qué círculo de la historia que hoy en el Reino Unido está gobernado también por un gobierno bastante especial, ¿no?, del Partido Conservador, que tampoco está pasando su mejor momento, y más bien tiene un montón de problemas políticos y tampoco tiene una perspectiva de echar mano a algo como estos 2 hechos. Pero está buscando alguna brutalidad para fortalecerse. Esperemos que no la encuentre. La novela es un bodoque bastante importante, ¿no? De páginas. No es para el subte. No, para nada. Es muy pesada, es letra chiquitita, además. Pero se lee relativamente rápido, bueno, primero por el tema, ¿no? Porque cuenta una huelga que efectivamente fue muy vertiginosa, que va cambiando, imagínense, durante un año a favor, en contra, parece que van a ganar unos, los otros. Pero aparte porque está escrita con frases cortas, como medio reiterativas, como que se van acumulando, y genera un efecto de que uno tenga como que seguir leyendo, como si uno se fuera cayendo por esas frases en lo que sigue.
Pueden reconocerse en la novela muchos de los eventos que ocurrieron efectivamente durante la huelga, incluso muchas de las negociaciones, tanto de la solidaridad internacional que tuvieron los mineros en ese momento, y las negociaciones con otros sindicatos, incluso de otros países, también por los del gobierno británico, incluso cómo negociaban con otros gobiernos que les dieran carbón para el desabastecimiento. Para aguantar la huelga. Sí, y carneros también, porque contrataban gente, digamos, para ir a trabajar. Y muchos de los personajes están con su nombre propio, digamos, Thatcher, Cargill, el presidente del sindicato de mineros, y otros tienen el nombre modificado, pero son fácilmente reconocibles, digamos, los hechos en los que participaron, y otros son más directamente ficcionales. Y la novela está armada así, como una especie de coro, un coro que no es para nada armónico, de muchas voces de un lado y del otro, o sea, del lado del gobierno y del lado de los huelguistas, cada una como con una cadencia narrativa distinta, incluso algunas con una forma de tipográfica, digamos, distinta, que aparecen dos columnas distintas. Es como que les reconoces la voz, digamos, a los personajes. Claro, cuando aparecen a cada uno. Algunos de esos personajes, yo mencioné a Scargill, que era el presidente del sindicato de mineros, pero no aparece él directamente, sino como narrado a partir de lo que sería un burócrata de segunda línea, digamos, que es como un asesor del sindicato, que es él el que en realidad nos cuenta lo que hace Scargill. Claro, lo que hace, las conversaciones que tiene con él. Y del otro lado también aparece un tal Sweet, que en la vida real fue David Hart, un empresario que estaba al pedo y no sabía qué hacer con su vida, intentó ser cineasta, digamos, de hecho, pero se ve que alma de buche tuvo siempre, entonces es un poco el que estuvo en el campo de batalla, digamos, siendo él, decía, los ojos y la voz de ella, que es Margaret Thatcher, claro, un poco yendo a los distintos lugares, digamos, de la huelga, un poco organizando algunas de las barcas provocadoras que había. Y también él está contado como el otro, no directamente, sino a través de la voz de su chofer. Y después hay otras dos voces especiales que van a tener mucha importancia, que son las de Martin y Peter, que son dos obreros de base, uno más grande con cierta experiencia en huelgas anteriores y uno todavía muy joven, que Pease en una entrevista contó que efectivamente esas partes están basadas en entrevistas que hizo a protagonistas, mineros. Claro, de esa época. Obviamente están modificados y adaptados, pero digamos son los que cuentan, porque es a través de ellos que vamos a ver los piquetes, cómo se levantaban todas las mañanas para ir a los piquetes a una ciudad o al otro para evitar que entren los carneros, las peleas, los enfrentamientos con los carneros, con la policía, con los matones, porque obviamente había matones de parte de policía. Y son ellos los que van a contar esos hechos y también los que van a mostrar un poco los miedos y las esperanzas que van teniendo durante ese año, también un poco las críticas a la dirección sindical que tienen en ese momento, a veces la lealtad que tienen, por ejemplo aparece el presidente y dicen, bueno, Arturo, todos los vamos a defender, en un momento lo detienen y todos van a defenderlo. Pero también tienen críticas, porque después en el día a día, cuando ven que las cosas no funcionan o no le parece lo que dice, son ellos los que, empiezan así a las puteadas, discuten entre ellos si está bien o no la política que está teniendo el sindicato. Claro. No, esto me acordaba mientras contabas esto de un obrero más grande, uno más joven, uno con experiencia, otro sin, y todas las escenas que describías es básicamente la parte de la huelga de Billy Elliot, que son, ¿no? Su papá y su hermano son mineros. Esa está ambientada en estas mismas huelgas y es más o menos eso, porque te muestra el intento de que entren los carneros, los piquetes todas las mañanas. Sí, Billy Elliot, y otra película que también es de la misma época es Tocando el Viento, se tradujo acá, que es también sobre la banda, digamos, que era del sindicato minero, ¿no? Entonces, decía, están los acontecimientos de la huelga, están estos personajes. También va a haber otro tipo de hechos que acá no voy a contar para no spoilear. El fin de la novela y de la huelga la sabemos, que terminó derrotada, pero junto con eso, justamente porque el gobierno, además de la policía, aparte del ejército y demás, movilizó a toda una caterva, digamos, de matones para hacer de fuerzas de choque, justamente se ven parte de los negocios propios que tienen esos sectores. Entonces ahí va a haber asesinatos, secuestros, entonces hay una trama, digamos, paralela medio policial, por eso es lo suyo. Claro, que sobre eso no voy a contar más, pero la novela, digamos, también incluye eso y parte después de las historias personales de esos personajes, no sé, la relación con la familia, la relación con la mujer de los huelguistas, con parte del barrio donde están y demás.
La huelga, por esto que vos decías al principio, que efectivamente fue una declaración de guerra, bueno, primero tenía algo de venganza, efectivamente, por esto que conté antes, por esto de que habían sido los mineros los que habían, digamos, arruinado el gobierno conservador anterior en el 74, entonces estuvo preparado como una especie de acto de venganza del Partido Conservador, digamos. Detectaron el problema, digamos. Sí. Y aparte lo prepararon, digamos. No es que la huelga surgió por alguna demanda no cumplida o alguna negociación mal hecha y de golpe estaban en huelga, no. De hecho, lo que se empezó a comprobar después es que, por ejemplo, habían acumulado carbón para que no hubiera faltante. Se habían preparado. Estaban efectivamente preparados para eso, ya habían iniciado negociaciones para que eventualmente le trajeran también carbón de otros lugares, y aparte habían hecho una organización en lo represivo que no solamente incluyó que los policías y los militares que los estuvieron trasladando por todo el territorio a los núcleos de huelga, sino, por ejemplo, la inteligencia. Una parte muy importante de la huelga fue la inteligencia que hicieron, no sé, cruzando las llamadas, lo más parecido a la Big Data en ese momento, claro, digamos. Cruzar los teléfonos. Claro, cruzar las llamadas telefónicas, pero por ejemplo con los registros estatales de seguridad social, incluso comercial, porque marcaban, por ejemplo, a los comerciantes que o le alquilaban camionetas para ir a los piquetes, claro, o le vendían cosas, también los tenían marcados, junto con quienes eran carneros y quienes no en la huelga, cruzando los datos que tiene el Estado, digamos, del registro estatal, con las llamadas telefónicas. Dice que incluso los teléfonos públicos cercanos a las sedes sindicales, claro, no había celulares en ese momento. Así que, de hecho, en la novela cuentan que ellos, para decir a qué piquete iban a ir cada uno, como sabían que tenían todo intervenido, se juntaban en una mesa, anotaban en papelitos con sobres que después distribuían sin decir nada porque sabían que estaban... Claro, que los estaban siguiendo, que los estaban escuchando. Así que... Y eso es probablemente de lo que no se quiere hablar, esto que Pierce decía que no querían hablar, porque no solamente estuvieron los métodos represivos legales, sino que hubo mucho de método parapolicial, digamos. Claro. Además de la inteligencia, además de la policía, lo que hubo fueron grupos de choques armados entre estos, mano de obra desocupada, ex servicios de inteligencia, tipos que venían de haber estado en la represión contra el proceso independentista irlandés, que los mandaban a provocar, lo mandaban no solamente a los piquetes, digamos, a pelearse, sino, por ejemplo, a organizar acciones en los barrios contra, digamos, los que eran carneros, para decir que habían sido los huelguistas los que habían destruido la casa de tal porque quería trabajar y demás. De eso es de particularmente lo que nadie, que no quieren hablar. Lo que todo el mundo sabe, pero que no se quiere hablar. Sí, era mucho más que un conflicto, o sea, un mero conflicto sindical, sino que fue más bien, o sea, un plan de guerra de clases. Claro, efectivamente. De hecho, en una de las partes, uno de los personajes dice: estos son los métodos de Ulster traídos acá. Ulster, que es la capital de Irlanda del Norte, donde habían efectivamente habido guerra sucia con el proceso independentista. Bueno, esos mismos métodos traídos al centro de Inglaterra misma. Pero también, y esto es importante cuando está escrita la novela, también es incómodo, estos hechos son incómodos para el Partido Laborista, que uno podría pensar, bueno, justamente eran los que estaban del otro lado. Están con los trabajadores. Claro, el sindicato tiene relación con el Partido Laborista y solamente para el conservador, pero bueno, no, porque cuando está escrita la novela, es justamente en 2002, él cuenta que la empezó a escribir, es cuando está en boga esto del nuevo laborismo de Tony Blair. La tercera vía. Claro, que había ilusionado a todos con que iba a volver un poco de lo anterior y iban un poco a revertir todo este periodo thatcherista de esta especie de antisindicalismo legislado que dejó ella establecido, pero enseguida se empezó a ver que no era así, que de hecho el laborismo había asumido para sí muchos de los presupuestos de lo que había sido el Partido Conservador previo y que de hecho lo llevaron a Tony Blair a seguir esa política y a tener después su propia crisis. Sí, de hecho, o sea, en muchos aspectos terminaron legitimando gran parte de la política, de las políticas del Partido Conservador, sobre todo el gobierno de Blair. Y manteniendo aparte esta base, digamos, antisindical, digamos, y de reestructuración y de precarización que había establecido el thatcherismo. Cosa también muy parecida que vemos acá con lo que se estableció en los 90, que después continuó. Pero un poco para cerrar, la novela nos deja, bueno, una forma, si se quiere, un poco experimental de relato, que es esta forma con distintas voces, especie de coro, con distintas tipografías y una voz para cada uno. Es además un homenaje efectivamente a los mineros por toda esa lucha. Él dice en la entrevista que dieron todo, digamos. La novela de parte nos deja como, me pareció un elemento político muy importante para pensar,
que hoy cuando nosotros vemos procesos como el del liberalismo, los vemos desde hoy con el Diario del Lunes, pensamos que son procesos que, no sé, que vienen con un espíritu de época y que son imparables, que es algo que cambió en algún momento y que por más que uno se resistiera no había con qué darle. Y lo que muestra esta novela es que eso, que efectivamente es en la lucha de clases y es en esa pelea donde se juega esa relación de fuerzas, y así como ganó y porque ganó, también deja abierta la posibilidad de que no hubiera ganado, de que no hubiera triunfado esa igualdad, que hubieran triunfado los mineros y que hubiera sido otra la historia que estaríamos contando ahora efectivamente. Así que esas vicisitudes que se ven en la novela durante todo un año de que estuvieron a punto de ganar y después por ahí retrocedían y después no, muestra que es algo que no está dado de una vez y para siempre. Así que aunque el neoliberalismo efectivamente terminó venciendo en esa huelga, ahora está en crisis. Aunque sigue lastimándonos, evidentemente, porque muchas de esas políticas están, lo que podemos sacar como conclusión es que aunque no está garantizada la victoria, lo que sabemos es que es luchando que pueden revertirse ese tipo de catástrofes. Así es. Si pusiéramos en un buscador esta novela, bueno, ya la mencionábamos antes, cosas obvias, Billy Elliot, que está ambientada, o sea, toda la historia que rodea la historia de Billy es la de las huelgas mineras. Sí. Otra es Tocando el Viento, que es más la historia del movimiento sindical, ¿no? Sí, a través de un coro igual también, ¿no? A través de la banda que toca en el sindicato. Bueno, también está la película Pride, que si no la vieron, está buenísima, y es como que todas cuentan la misma historia, pero todas desde lugares muy diferentes. Pride tiene una idea bastante diferente que también pensada debe estar muy buena, porque es la historia de un grupo de chicos y de chicas gays y lesbianas que dicen, bueno, si Thatcher odia a los mineros, no odia a nosotros, ¿por qué no nos juntamos? Bueno, y es toda la historia de esa alianza que se empieza a formar un poco intuitivamente, pero que funciona. Claro, son todas películas que muestran los lazos de solidaridad de los mineros con otros sectores sociales y entre ellos que toman otras demandas. Eso está muy bueno porque bueno, es un año para sostenerlo. Yo igual, pensando en películas, pensaba en dos que se estrenaron ese año y que podrían así servir de evocación de Margaret, que son Terminator y Freddy Krueger. Que también retratan bastante bien. 1984. A Margaret Thatcher. Después está la referencia obvia a 1984 de Orwell, ¿no? Incluso en el mismo título ponerle GB84, incluso uno cuando lo ve parece que está viendo 1984. Claro, primero te lleva ese libro. Claro, de una sociedad totalitaria, digamos, de otro estilo, porque ahí hablaba del estalinismo, pero bueno, es parte de lo que está evocando el autor. Claro. Pero bueno, nosotros como siempre fuimos para otro lado. A mí este futuro que imaginaron en ese momento, que quisieron imponer, que de hecho en parte salió, Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los 80, a mí lo que me hace pensar, cuando charlábamos este tema, me hizo acordar mucho a una compilación que hicieron Lola Copacabana y Hernán Banoli de literatura contemporánea de Estados Unidos. Suena que no tiene nada que ver, pero van a ver que sí, que se llama Al Lit, que lo que hace es compilar un poco autores y autoras contemporáneos de Estados Unidos, sobre todo en principios de los 2000. Varios de los personajes de estas historias son trabajadoras y trabajadores básicamente de los servicios. Muchos, no en los cuentos, ¿no? Pero muchos son la generación que va a protagonizar, por ejemplo, ese como despertar que hubo así como grande, importante, de lo que se llama el nuevo precariado, con las huelgas de las cadenas de comida rápida en Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los cuentos de esta compilación tiene una escena que agarra un símbolo que es McDonald's, ¿no? Que irónicamente en los 90 era como un símbolo de consumo, opulencia, cosas buenas, y rápidamente cuando empiezan los 2000 más bien es un retrato decadente, ¿no? Es una escena de un chico vomitando nuggets después de dormir en un pelotero. O sea, es una escena que muestra, ¿no? Todo, o sea, el empleo precario, todos los protagonistas son jóvenes, y eso está bueno. Trata de hacer un ejercicio sobre la relación entre las diferentes plataformas y la literatura a través de estos chicos y estas chicas, y sobre todo habla de una sociedad que está muy moldeada por el trabajo, sobre todo porque por el poco tiempo que deja al ocio y a otras actividades. Y lo que está bueno también es que muestra, a diferencia de los relatos de los 90, por ejemplo de la sitcom que conocemos, Friends, Sex and the City, donde el trabajo está casi ausente, en estos relatos el trabajo está muy presente, o ser desempleado, o sea, no tener trabajo, también tiene mucho peso en cómo es tu vida. También está presente la tecnología, por esto que les decía, sobre todo con la relación, las plataformas y la literatura, y menos en clave distópica, que es, digamos, el tema que en esta sociedad hoy se elige para hablar de tecnología. Claro, son todos ejemplos de la generación que efectivamente
ya pasados unos años del liberalismo, empezaron directamente a trabajar ya en trabajos precarios, o sea, no es que tuvieron los trabajos previos y los perdieron, como en este caso los mineros, sino los que ya sus primeros trabajos únicos, fueron claro, así, eso, digamos. son los únicos trabajos que conocieron. Y algo que es muy interesante de esta compilación es, digamos, el aire que te muestra, ¿no? Que es más bien de chatura, de aburrimiento y también de una, hablando de esto, ¿no? De 1984 de vigilancia y también de una democracia muy controlada que tampoco tiene cosas, ¿no? Wow, para ofrecerles ni mucha perspectiva, pero es justo como, o a mí me da la impresión de que es justo el momento antes, ¿no? De que estalle una crisis mucho más importante y se cuestione ya directamente en las calles, como fue esta huelga de los trabajadores y las trabajadoras de las cadenas de comida rápida, es como el momento previo. Estos textos no son textos políticos, tampoco es que tienen una gran aspiración de relato. Copacabana y Vanoli en el mismo prólogo dicen que no es, por ejemplo, como la gran novela a la que aspira Jonathan Franzen, que es un autor de Estados Unidos súper famoso por eso, que escribió tiene dos novelas muy importantes, son Las Correcciones y Libertad, que sí aspiran a ser esa novela social del siglo XIX, pero de nuestros días. Estos son relatos pequeños, pero que también juegan un poco con esta idea de que ya no hay grandes relatos, que ya no se pueden contar historias, aunque la compilación se dedica específicamente a los relatos pequeños e individuales. Eso me llevó a linkear y a pensar en otra cosa que lo hace en una clave muy diferente. Es una serie de televisión y además es una comedia que se llama Broad City, que protagonizan dos chicas, se llaman Ilana Glazer y Abby Jacobson, que ellas las actúan y también escriben esta serie, que lo que tiene más llamativo que es la vida de dos chicas que trabajan para vivir, o sea, es la vida de la generación millennial y que te muestra sin querer que es una generación que es recontra asalariada, que su vida, ¿no? Al contrario de la imagen que nos quieren vender de los millennials, que es gente, ¿no? Comiendo palta en un Starbucks. Claro, que trabaja así por computadora 2 minutos. Claro, todo por computadora. No. Ellas no, tienen dos laburos re chotos. Una trabaja en un call center vendiendo humo y la otra trabaja en un gimnasio. Y toda su vida, aunque nunca es una cosa evidente, o sea, toda su vida está organizada que o tengo poco tiempo porque trabajo mucho o no puedo hacer nada en mi tiempo libre porque mi trabajo no me da el dinero que en esta sociedad necesito, digamos, para hacer otras cosas. Además, lo que está muy bueno es que tiene un montón de debates de política, mucho de sexualidad y sobre todo esta idea de, bueno, cómo la gente que vive en esta época te dicen todo el tiempo que la clase trabajadora ya fue, que no existe y sin embargo tu vida, vos ves que está completamente condicionada por esa relación social, ¿no? Entre alguien que tiene, digamos, los medios de producción y no trabaja y alguien que solo puede trabajar. Pero bueno, en un giro irónico de Fuera del Algoritmo, me encontré con algo dentro del rey del algoritmo, que es Netflix, que es una película que se llama Cart, que igual Netflix me hizo una mala jugada porque el fin de semana anterior a grabar este podcast la sacaron. Vieron que Netflix tiene eso de que tiene películas... Sí, las pone y las saca. Que de repente te las saca. Bueno, ahora entonces está bien porque está fuera del algoritmo. Ahora volvimos a estar fuera del algoritmo. Les decía, Cart es una película de Corea del Sur, se hizo en 2014, el mismo año en que salió esta compilación que les mencioné al principio, Al Lit. Lo que está bueno de esta película es que no es la película coreana, ¿no? Que uno desde Occidente mira siempre con prejuicio, ¿no? Que se imagina una cosa rara, en una forma que no es la forma en la que nosotros y nosotras que vemos un cine, ¿no? Muy intoxicado por el aparato cultural de Hollywood, justamente, nos va a parecer aburrido o que no lo vamos a entender. No, es justamente parte de una cosa que sería como el Hollywood de Corea del Sur. Corea del Sur tiene una industria de espectáculo muy poderosa, hace un montón de películas tipo mainstream, muchas son adaptaciones de las películas yankees, hecha, digamos, a la manera de Corea del Sur. Bueno, Netflix está lleno de series. Lleno, es más, si buscan Cart, ahora que ya no está en Netflix, gracias Netflix, van a aparecer un montón de películas de Corea del Sur. De hecho, una de las chicas que trabaja es como una actriz súper famosa de ese país. Pero bueno, algo que me llamó mucho la atención es que justamente este cine mainstream produzca una película como Cart, que es la historia de una mujer que se llama Sang-hee, que es una trabajadora precaria de un supermercado, como si le dijera tipo Walmart, o sea, un supermercado enorme. Tiene un montón de trabajadores, la mayoría son trabajadoras mujeres, son todas precarias, tienen contrato temporal y la mayoría son jefas de hogar. Sang-hee justamente tiene 2 hijos, uno de ellos es adolescente, que tiene una mala relación con su mamá, la odia, básicamente porque ella es trabajadora y no le puede dar
todas las cosas que él quiere y que un adolescente quiere en esta sociedad, que, o sea, donde necesitas consumir para pertenecer a un círculo. Todas esas cosas él no las tiene, por eso tiene una muy mala relación con su mamá. Y esta trabajadora, por otro lado, tiene esta cosa de que es como la empleada del mes. Es medio esa compañera del laburo, viste, que todos medio le tienen bronca porque siempre está dispuesta a hacer horas extras, no le molesta hacer un trabajo que no le corresponde. Le tienen bastante bronca. Buena predisposición. Demasiada buena predisposición. O sea, lo que nosotros solamente vemos de este lado de la pantalla es que siempre hay un supervisor que le está prometiendo, mirá, si vos te quedás haciendo horas extras, si vos cumplís, a vos te vamos a dar un contrato permanente, vos vas a tener un puesto fijo. Pero después, por otro lado, ves, por ejemplo, en las primeras escenas que se repite bastante, es en el vestuario después de trabajar, donde vos ves un montón de trabajadoras que están todas en la misma, pero ninguna habla con nadie, o sea, están todas en sus problemas. Una vez que entran al vestuario, cada una está con su celular, preocupada, hablando de sus hijos. O sea, como que está en otra. Obviamente que el sindicato en esta empresa es mala palabra, es una cosa que no existe. Y una de las cosas, uno de los disparadores previos, digamos, a la acción de esta película, es una discusión justamente entre Sang-hee, esta chica empleada del mes, y otra trabajadora que es más joven, con la que ella se pelea, y un día la va a encarar y le dice, che, mira, la verdad me haces quedar bastante mal si vos todo el tiempo aceptás condiciones humillantes y quedarte a trabajar un montón de tiempo, hacer cosas que no te corresponden. Y ella le dice, bueno, pasa que vos no querés porque tu hijo es chico. Y ella le dice, bueno, sí, pero además la verdad es que yo estoy cansada y ya no quiero hacer más esto, como que no quiero que me sigan faltando el respeto. Y en medio de esa discusión, la empresa hace lo que hacen todas las empresas. Claro. Un día decide descartar echa a todas las trabajadoras, no es que a un sector, a todas, porque lo que planea es hacer como un outsourcing, o sea, contratar mediante una agencia, muchas van a ser ellas mismas. Claro, solo pero que con un contrato más precario. Con un contrato más precario todavía del que tienen. Ahí lo que vemos es primero, obviamente, bronca, ¿no? Todas se recontra enojan, no saben mucho qué hacer, surge la idea del sindicato, alguien dice, bueno, ¿por qué no nos afiliamos al sindicato y organizamos una huelga? Al principio hay un gerente de recursos humanos que le dice a un supervisor, le dice, no te preocupes, porque igual esta gente que va a hacer, ¿qué son? Son mujeres, nada más. Que está muy buena esa escena porque también muestra, ¿no?, quiénes son esas personas que se llevan los peores contratos, las que tienen las peores condiciones, que en general son mujeres y la mayoría son jefas de hogar, que siempre están como en una peor situación para arriesgar, o sea, todo, entre comillas, todo, porque en realidad no tienen mucho nada. Bueno, de hecho, todas las estadísticas dan que el empleo más precario son las mujeres que nombraste ahora y los jóvenes que nombraste en las series anteriores. Son los sectores más afectados. Así es. Pero bueno, estas personas que son solamente mujeres, las vamos a ver en esta película, que les repito, es una película recontra mainstream, pensada, tiene música de fondo, o sea, toda una película hollywoodense. Lo que vamos a ver es cómo un grupo de mujeres organizan un sindicato, ocupan el supermercado, se quedan varios días, resisten a la policía, instalan una carpa, o sea, hacen de todo para enfrentar a la empresa, incluso ponen a la empresa al borde de la quiebra, o sea, la comprometen bastante. Tampoco les quiero spoilear toda la historia de la huelga. Pero bueno, tiene algo, a mí me hizo acordar a esto, ¿no? O sea, organizarte, hacerle frente a la empresa, digamos, encontrar otra respuesta que no sea irte y buscar otro trabajo o salvarte vos por tu cuenta, me hizo acordar esa idea que ponía Marx en el Manifiesto Comunista, de que el capitalismo, aunque trate de buscar siempre algún truco, algún nuevo mecanismo para tener mayores ganancias, el problema es que siempre crea ese sepulturero, ¿no? Él le pone la figura del sepulturero, que se recrea todo el tiempo, se reinventa y que de hecho en esta sociedad, aunque tiene un montón de problemas, la verdad es que siempre encuentra un camino de vuelta a esto de la respuesta colectiva. Y en esta película, eso, digamos, es una de las cosas más interesantes porque te muestra que, aunque estas mujeres tienen un montón de problemas, realidades diferentes, el único lugar donde pueden responder a la altura, ¿no?, de lo que les está pasando es la respuesta colectiva, porque realmente no tienen otra forma. Y otra cosa que tiene muy interesante es que viendo esta película 2014, ¿no?, con todo lo que pasó, el neoliberalismo, está la precarización de la clase trabajadora, todo, igual te remite a escenas muy parecidas a las películas, por ejemplo, que mencionábamos antes, de las huelgas de Gran Bretaña en los 80, o también me hizo acordar mucho, por ejemplo, a una película de los años 70, en una textil muy chiquita en Francia, que está contagiada por el mayo francés, y un grupo de obreras también le ponen, digamos, un freno al patrón que quiere que trabajen el doble. Claro. Y también se juntan muchas cosas
qué es lo que pasa, ¿no?, cuando las mujeres salen a la huelga y participan en la vida sindical, que no es que solamente se para la fábrica o el supermercado o el taller textil, sino que también se ponen en juego otras cosas. Esto en CAR también se ve, ¿no?, cómo las casas empiezan a cambiar también, porque hay chicos y chicas que de repente la mamá, que es la que las lleva al trabajo, la que los levanta a la mañana, les hace el desayuno, esa mamá no está. No está porque está luchando. Porque está luchando. De hecho, en la ocupación, por ejemplo, vemos, hay algunos nenes en la huelga. Todo eso es súper interesante y además son todas imágenes que se pueden repetir en las huelgas de las cadenas de comida rápida, en Bangladesh, por ejemplo, en las textiles, o incluso en China, ¿no? En los últimos años hubo todo un proceso de huelgas. Son todas imágenes que tranquilamente se pueden ver ahí. Y visto desde hoy, yo pensaba, por ejemplo, hace algunas semanas, los trabajadores y las trabajadoras de Amazon, que es como el símbolo hoy, ¿no?, del empleo precario, hicieron una primera reunión para ver si no tienen que hacer una especie de internacional de los trabajadores y de las trabajadoras precarias, que visto desde hoy parece una cosa recontra obvia, creo que nadie diría que no, pero la verdad es que en todas estas décadas que pasaron, la verdad es que hubo, hoy es una cosa que está muy legitimada, tiene mucho apoyo social, incluso la pelea en contra de la precarización, pero durante todo este tiempo, ¿no?, el que separa las huelgas mineras de 2019, hubo minorías, digamos, que resistieron, que trataron de mantener una tradición, que trataron de mantener organizaciones. La mayoría, la verdad, es que fueron bastante liquidadas, pero hubo sectores de los sindicatos, sectores, organizaciones de izquierda, organizaciones clasistas que trataron de mantener esa tradición, que es la misma con la que se reencuentra hoy este sepulturero, ¿no?, del capitalismo renovado, que con algunos métodos nuevos, pero algunos muy parecidos, por ejemplo, como la huelga, que es la herramienta que tiene la mano, vuelven a enfrentarse a los capitalistas. Y me parece que habla mucho de esta época que el Hollywood de Corea del Sur haga esta película, no solo por este problema de la precarización, sino también porque habla de una clase social y lo hace sin eufemismos. Eso es bastante raro, ahí sí se nota la diferencia con Hollywood. Claro. Que en Hollywood, por ejemplo, casi no les gusta mucho hablar, ¿no?, esto de que hay dos clases sociales. En esta película, a ver si alguien se aviva. En esta película, las trabajadoras todo el tiempo hablan de somos trabajadoras, nosotras las trabajadoras. Y a lo largo de las acciones pasan cosas buenas, pasan cosas malas. Lo que está bueno es que pasa algo medio como, ¿vieron cuando una ola llega a la playa y se va? Está bien, el agua ya no está más, pero la playa ya no es la misma. Y en el proceso que atraviesan estas obreras pasa un poco eso, porque lo que queda, aunque sus objetivos quedan ahí medio a mitad de camino, ellas ya no son las mismas, y eso te lo muestran tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de sus vidas privadas, cómo empiezan a construir otras relaciones con compañeras de trabajo con las que se llevaban mal, con otras con las que se llevaban bien, pero se relacionan ahora de otra forma. Eso es recontra interesante. Pero lo que más me gustó, obviamente, es pensar en esta idea, ¿no?, de que si un capitalista hoy abre el manifiesto comunista, seguramente lo cierra, ¿no?, con un poquito de espanto, y no porque el mundo sea igual. Obviamente que el mundo cambió muchísimo, y la explotación, digamos, del trabajo asalariado se modernizó y es más o menos como lo habían soñado, por ejemplo, Margaret Thatcher. Eso es cierto, pero lo que no pueden evitar es justamente seguir produciendo a sus propios sepultureros que vuelven a enfrentarse a los capitalistas. 218 caracteres. Si Richard Wynne hubiese tenido Twitter en 2011, podría haber tuiteado. Escuchen. Sentí la pesada carga del privilegio. ¿Quiénes éramos, después de todo, para exigirles nada a los servicios de ese país, dañado como estaba por las deudas provocadas por las injusticias de la economía global, dirigida por los países más ricos del mundo, de uno de los cuales era mi pasaporte? En realidad, Wynne tiene efectivamente Twitter. De hecho, lo abrió en 2011, así que podría haberlo inaugurado con esta frase, pero esto en realidad es una parte de su libro El desayuno del vagabundo, que es una memoria que escribió este escritor galés y que entre los episodios de su vida cuenta un viaje a Buenos Aires que termina efectivamente en el hospital Argerich, que está destruido, sin insumos y demás, porque aparte es cercano al 2001. O sea que el país en cuestión es Argentina y el pasaporte británico porque él es galés. Wynne, que es poeta, que es lingüista y que es traductor, también es un sobreviviente de una hepatitis que casi termina con su vida, de esas graves, así que buena parte del libro de estas memorias es en torno a la reflexión sobre la enfermedad, pero eso es apenas una parte de las memorias, porque Wynne también es un sobreviviente del neoliberalismo en Europa, ¿no? Es de una generación que llegó a joven a fines de la década del 70,
y que no encontraba en Gran Bretaña thatcherista de ese momento, justamente la generación que sigue a esta de la huelga que dijimos, un lugar para ninguna de sus proyectos de vida. Cero. En una entrevista de los 70 cuenta que él había sido durante los 70 medio punk, contestatario, que había estado incluso en estos grupos antifachos y antirracistas influenciados por el trotskismo que había en Londres en ese momento, pero que para 1981 Londres ya se había convertido en un lugar miserable donde todo era regresión política y conservadurismo, así que decide irse a vagar, digamos, por Europa. En realidad, por durante toda una década más o menos, durante 9 años está vagando por Europa, haciendo changas, o sea, no es que va de turista, de mochilero, haciendo changas, pasando de trabajo precario en otro, no sé, trabaja de lechero, trabaja en la construcción donde pierde efectivamente un dedo, cosechando aceitunas, digamos, como trabajador golondrina, que se llama en el momento de la cosecha, y lo que se ve ahí es primero las miserias de los pueblos, digamos, de Europa en contra de la Europa, digamos, de las ciudades turísticas, claro. Acá lo que se ve son los pueblos rurales de Europa, donde lo que es más común es la explotación de los inmigrantes de la Europa empobrecida, de Grecia, de Rumania y demás, que son los que hacen estos laburos de changas informales. Efectivamente, Gwyn se convierte en vagabundo, como un vagabundo, claro, porque efectivamente se queda sin trabajo, se queda en la calle sin tener dónde dormir, dónde bañarse, dónde comer, por lo cual no consigue otro trabajo, con lo cual se hace alcohólico y efectivamente vive en la calle de vagabundo durante mucho tiempo, y ahí lo que se ve son las miserias de las grandes ciudades de Europa y de cómo tratan a los vagabundos, tanto cuando le dan bola, porque los maltratan, por ejemplo, cuando se encuentran con la policía, pero también cuando lo ignoran, cuando le pasan por al lado y lo ignoran como si lo que hubiera ahí no fuera una persona, sino, no sé, algo tirado en el piso. Y eso que él no es un vagabundo normal, digamos, en el sentido de que todavía tiene una familia con la que efectivamente cuando después de un ataque que tiene, que casi muere, reconecta y lo ayudan, y amigos que cada tanto lo ayudan, o sea, tenía todavía alguna vía de escape, digamos, a esa precariedad, pero así todo cuenta descarnadamente, digamos, cómo la pasa. Y es después, en realidad, después de ese ataque que tiene y después de que reconecta con la familia, que se dedica a estudiar, porque había dejado sus estudios, se hace traductor, se hace lingüista, y cuando empieza, digamos, a mejorar en ese sentido su vida es cuando le dicen que tiene esa enfermedad grave, que necesita un trasplante sí o sí, porque si no, digamos, se va a morir, y un poco las memorias reúnen estas dos cosas, la memoria de su juventud en esos viajes y de su enfermedad después. Y aunque para él el panorama en estas décadas va a ser un poco mejor, política y socialmente, en los 90 y 2000, digamos, con el que termina cuando él está enfermo, seguía teniendo las marcas del neoliberalismo, ¿no? La discriminación por ahí ya no era contra los europeos pobres, aunque también, pero, no sé, aparecen africanos, por ejemplo, somalíes, aparecen todas las personas migrantes. Claro, asiáticos, africanos de otro lado, pero también la misma discriminación y la misma explotación laboral. Y la violencia persiste, aunque en distintos puntos del globo, violencia social y violencia económica, como esa que ve en Argentina efectivamente alrededor de la deuda cuando viaja y tiene esa mala experiencia en el hospital Argerich. Y eso que este libro sale en 2011, o sea, antes del avance de la derecha del Reino Unido que está viendo ahora. Habría que preguntarle a Gwyn qué opina ahora del Londres de ahora, pero suponemos que le suena un poco del que él se escapó en su momento. Así que el neoliberalismo efectivamente está en crisis, pero la resaca sigue siendo dañina para todos, y al parecer también va a requerir métodos radicales como el trasplante que necesitó Gwyn. Este fue el episodio 13 de Fuera del Algoritmo. Si quieren volver a escucharlo, pueden encontrarlo en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos o en www.laizquierdadiario.com/podcast.